Muy buen día, saludos a todos. Aquí desde las oficinas de Despacho Jurídico López y Rodríguez, abogados. Mi nombre es licenciado Serafín Rafael López Osorio, con una cápsula del programa Una Preguntita Milik. Agradecemos a los amigos de No Te Calles por la atención, así que también solicitamos se suscriban. Como ustedes lo solicitaron, el tema que trataremos hoy será sobre el divorcio, así que comenzamos. Bueno, para empezar a hablar del divorcio no es otra situación que la disolución del vínculo matrimonial que unen a dos personas. Para entender los tipos de divorcios que se encuentran en el estado de Veracruz, debemos precisar que son tres. El más sencillo de ellos es el divorcio administrativo, que está fundamentado en el artículo 151 del Código Civil para el estado de Veracruz. En ese sentido, debo precisarles, o para que ustedes entiendan, que ese divorcio se puede tramitar directamente con la autoridad administrativa que otorgó el matrimonio o donde se realizó el matrimonio, es decir, el registro civil en donde ustedes se casaron. Para ello, tendrían que comparecer o presentarse al registro civil a llenar un formulario que les dan en esas oficinas, cumplir con ese formulario, y dentro de los requisitos es que no se encuentre embarazada la mujer, que no existan hijos, que no existan bienes ni obligaciones entre los cónyuges de proporcionarse alimentos. Debo precisar que muchas veces ese trámite ni siquiera hay la necesidad de contratar a un abogado, ya que es el llenado de un formato y entregar requisitos documentales como son las actas de matrimonio y el acta de nacimiento de los cónyuges. Ahora bien, el segundo divorcio que existe es el divorcio voluntario. En este divorcio voluntario, pues precisamente es necesario consultar a un abogado, ya que él mismo contendrá las bases del divorcio, así como los alimentos que se le otorgarán al cónyuge o a los hijos, sea su caso, el porcentaje de ellos, así como los días y horarios de convivencia que tengan el padre con los hijos, como también la guarda y custodia del menor, en el caso que los haya, con cuál de los padres éste vivirá. También se decidirá desde ese convenio lo que es lo referente a la disolución de la sociedad conyugal, que no es otra cosa que la división de los bienes, cómo se repartirán entre ambos cónyuges al disolverse el vínculo matrimonial, quién vivirá en el domicilio conyugal y quién se saldrá del mismo. Terminando esta situación, entraremos en lo que es el divorcio incausado, que ha sido motivo de dicha controversia, ya que anteriormente el artículo 141 del Código Civil para el estado de Veracruz existían causales de divorcio. Actualmente, a partir de junio del año 2020, desapareció dicha condición, existiendo ya legalmente en el Código del estado de Veracruz lo que es el divorcio sin expresión de causa o divorcio incausado, que solamente basta la voluntad de uno de los cónyuges por disolverlo. Pero atendiendo esa reforma, debemos precisar que según el artículo 142 del Código Civil establece que debe de proponerse un convenio por el cónyuge que quiera disolver ese vínculo matrimonial. ¿Qué quiere decir? Que a la hora de presentar la demanda, el cónyuge que quiera divorciarse debe presentar un convenio de divorcio en el cual manifieste quién de los cónyuges vivirá en el hogar conyugal, quién de ellos se saldrá del hogar conyugal, quién se encargará de la administración de los bienes, cómo se repartirán los bienes, quién quedará en guarda y custodia de los niños, si es que los hay, quién de los cónyuges salió menos beneficiado y tendrá derecho a una compensación económica, así también días y horarios de convivencia con los hijos y en su caso la división de los bienes que integren la sociedad conyugal. Ahora bien, dentro de las dudas que se solicitaron o se hicieron dentro del programa, manifiestan las personas que si el divorcio se puede hacer en línea. Lamentablemente en el estado de Veracruz no existe dicha reforma para hacer un divorcio en línea, ya que si bien es cierto, tanto las autoridades judiciales deben de tener certeza de que la persona que lo solicita sea realmente quien está dando su voluntad de disolver el vínculo matrimonial. Es decir, necesitan certeza jurídica de que esa persona sea la que lo solicita, ya que hacerlo en línea estaríamos ante la presencia de una duda de que sea directamente dicha persona quien está solicitando el divorcio. Ahora bien,
También preguntan que si el divorcio, en el caso de dos personas que se encuentran separadas, se casaron, un ejemplo, en Veracruz, se separan y uno se va a vivir a Oaxaca y el otro a Puebla. Dicen que si se pueden divorciar sin moverse de sus estados donde están viviendo. En el caso que sea un divorcio voluntario, por lógica, uno de ellos dos se tiene que mover de domicilio, o precisamente los dos se tienen que mover de domicilio, porque si no hay hijos, debe de tramitarse el divorcio en el último domicilio conyugal que tuvieron las partes, o sea, la pareja, los aún cónyuges. En el caso que haya hijos, el juez competente es en donde vivan los niños. Entonces, si tienen hijos, con quien estén los hijos, se tiene que trasladar el padre no custodio al domicilio del padre custodio para tramitar el divorcio. En el caso que no haya hijos, ambos cónyuges se tienen que trasladar al domicilio o al lugar donde fue su último domicilio conyugal para tramitar el divorcio. También preguntan referente a la pensión alimenticia. En el caso de pensión alimenticia, los cónyuges, en base a las necesidades, ya vuelvo a repetir, ya sea del cónyuge que necesita alimentos o una compensación, se llegará a un convenio benéfico para ambas partes. En el caso de los hijos, se buscará la forma de que a los niños se les cumpla con dicha pensión alimenticia de forma voluntaria y que pueda cumplirlo el padre obligado a dar alimentos. Para el caso de conflicto, que sería el divorcio encausado, lamentablemente se tendría que hacer una demanda. Todo es a criterio discrecional del juzgador, que puede oscilar desde un porcentaje. ¿Qué quiere decir? Un porcentaje puede oscilar desde el 10% al 25% del salario por cada acreedor alimentario, según el criterio del juzgador, para garantizar y procurar la subsistencia del menor o del cónyuge menos beneficiado que tenga derecho a una pensión alimenticia o, en su caso, a una indemnización. Por tal razón, a criterio del juez, en el caso que la persona tenga una fuente del trabajo, este ordenará provisionalmente un oficio para que se aseguren los alimentos. Esto en términos del artículo 148 del Código Civil, que dice que los alimentos se garantizan mediante prenda, fianza, hipoteca o depósito suficiente para garantizar los alimentos. Esto lo hace el juzgador de forma enunciativa más no limitativa. En el caso de que el cónyuge que debe dar alimentos no tenga un trabajo estable donde puedan retenerse porcentajes de dinero, el juzgador, atendiendo a la zona económica, podrá determinar una pensión alimenticia líquida que puede ser desde un porcentaje de salario mínimo hasta salarios mínimos diarios según la zona económica, que puede ser desde 1 a 2 salarios mínimos por acreedor alimentario o hasta un 50 y un 10% del salario mínimo, dependiendo el caso y el estado de necesidad, porque en base a esa situación los jueces regulan los alimentos al estado de necesidad del que debe recibirlos y a la posibilidad del que debe darlos. Espero haya sido claro y haya aclarado sus dudas, y en espera de otra preguntita, Eli. Hola, yo soy la licenciada Marta María Paredes Jiménez, también formo parte de la firma López y Rodríguez. Les agradecemos a todos ustedes que hayan estado al pendiente del tema que dio el licenciado Serafín Rafael el día de hoy, y si tienen dudas háganoslo saber aquí en la cajita de comentarios, y recuerden suscribirse a No Te Calles, ya que todos los que estén suscritos tendrán una asesoría gratuita. Nos vemos en el siguiente Una Preguntita Milenial.